Vamos a iniciar esta segunda parte del mensaje, que sería en realidad la parte que corresponde a este estudio, predicación del libro de Santiago. Vamos a leer Santiago capítulo 3, desde el versículo 13 vamos a leer hasta el 18. Luego empezamos a meditar acerca de esta porción tan hermosa, tan desafiante que nos deja el Señor en esta tarde. Ya lo tenemos, Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18 dice así: Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Cuál fue el tema anterior? ¿Acerca de qué hablaba la vez pasada cuando hablábamos de Santiago? Matías fue quien dio el mensaje. De la lengua castellana, francesa, inglesa, de la lengua inglesa. Muy bien. Hablaba acerca de lo que había en el corazón y salía por esa pequeña llamita que podía incendiar grandes bosques, ¿no? Con una pequeña chispa podemos incendiar grandes bosques, es la referencia que hace la palabra. Y este tema que viene a continuación es justamente una continuación de lo que viene hablando arriba. No es que comienza un tema absolutamente diferente, porque cuando nos habla de la lengua y nos advierte de la lengua, ahora de lo que nos va a hablar es de la sabiduría para usar nuestra lengua y para usar nuestras manos y para usar nuestros pies, para usar nuestra mente, porque la sabiduría embarga absolutamente nuestro ser completo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es justamente una reflexión acerca de poder descubrir cuál es la verdadera sabiduría. Y la pregunta que a mí me surge cuando comenzamos a leer el primer versículo que dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La primera pregunta que me viene a mi cabeza es: ¿somos sabios y entendemos los caminos de Dios? ¿Somos sabios y entendemos los caminos de Dios? ¿Qué tal está usted? Yo me estuve evaluando y vengo complicado. Vengo complicado porque hay cosas que en los caminos de Dios se me complica entender. Se me traba en algún punto porque yo trato de entender con mi mente y mi mente no alcanza a entender la sabiduría de Dios. Pero claro, esto es una invitación a poder primero identificar y luego descubrir y luego pedir de esa sabiduría a aquel que nos puede dar la sabiduría, ¿sí? Lo leímos en el primer capítulo, ¿no? En el primer capítulo decía: aquel que falta de sabiduría. Perdón, disculpe, no lo escuché. Escuché.
Que lo pida, muy bien, que lo pida. Aquel que tiene falta de sabiduría, lo que tiene que hacer es pedir, ¿sí? Mandar un mail, ¿sí? Un WhatsApp, eso tiene que hacer al Ministerio de Sabiduría de la Nación, ¿no? No, tenemos que buscar la sabiduría donde está la sabiduría. ¿Bien? Eso es lo principal, eso es lo que tenemos que entender. Para encontrar la sabiduría, tenemos que ir hacia donde está la verdadera sabiduría. ¿Amén? Muy bien. La segunda parte de este versículo dice que si lo somos, o sea, si somos sabios y entendemos los caminos de Dios, lo tenemos que demostrar viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Ese es el punto a medirnos en cuanto a si yo realmente estoy entendiendo los caminos de Dios y soy sabio. Si en mi vida yo estoy viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de esa sabiduría. Pero ya vamos a descubrir que en realidad hay gente que puede hacer el bien, ¿sí? A otras personas, pero no con la sabiduría verdadera. Porque hay intenciones diferentes detrás de esa sabiduría, ¿ok? Porque en este pasaje tan cortito, habla acerca de dos sabidurías. Habla de una de las sabidurías que es la sabiduría falsa, que habla y dice que es humana, perversa, diabólica y todo lo demás. Y luego habla de la verdadera sabiduría, que es la sabiduría que proviene de nuestro Dios. ¿Amén? La sabiduría falsa es la que nace del mundo, es la que nosotros vamos a encontrar en el mundo. Si yo les pregunto, ¿hay sabios en el mundo? Hay sabios en el mundo y hay muchos sabios en el mundo. Muchos sabios en el mundo crearon estudios, ¿sí?, filosóficos, en los cuales muchas personas hoy se pierden porque esa sabiduría humana que está basada en propósitos humanos, que tiene sus propias reglas, que tiene justificaciones falsas basadas en mentiras, definitivamente es algo muy poderoso para una mente débil. Hay gente muy sabia en este mundo que tiene mucho conocimiento, ¿sí? Bueno, definamos, ¿qué es una persona sabia? Es alguien que tiene mucho conocimiento, ¿sí? No habla de, bueno, conoce apenas algo, entonces ya entra en medio sabio, ¿no? No, sabio es aquel que tiene mucho conocimiento. Y la persona que tiene mucho conocimiento puede decir cosas que la persona que no tiene demasiado conocimiento las puede aceptar casi sin objetar. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Porque es fácil, ¿sí? Es fácil para alguien que tiene una capacidad intelectual muy superior, ¿sí?, anular a alguien que no la tiene. Entonces, aquí empiezan los desafíos para nosotros, ¿sí? Porque el Señor, cuando nos manda a defender el Evangelio, ¿no?, nos llama a saber acerca del Evangelio. Porque nosotros, para defender el Evangelio, ¿cómo lo vamos a defender? Vamos a decir, espera que ahí lo traigo al anciano, así él te dice todo lo que vos tenés que saber. ¿Esa es la forma? Tengo que conocer, tengo que adquirir conocimiento. Muy bien, perfecto. Habla acerca de la sabiduría falsa, y esta sabiduría falsa pone definitivamente al hombre, ¿sí?, como el ser supremo. La sabiduría falsa pone al hombre como el ser supremo, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos a personas que tienen mucho conocimiento en filosofía, ustedes van a ver cómo estas personas conocen a las personas, a cualquier persona, con solo hablar 2 segundos. ¿Por qué?
porque conocen acerca de cómo piensan las personas. ¿Se entiende? Ahora, definitivamente esta sabiduría falsa no tiene absolutamente nada, pero nada de Dios. Mucho menos le importa buscar la verdad. Porque la sabiduría falsa, justamente, ¿sí?, nunca le va a interesar realmente la verdad de Dios. Porque ellos basan su sabiduría en mentiras, ¿sí? Dice el pasaje en el versículo 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. O sea que yo, si tengo envidia en el corazón, con mentiras la puedo encubrir. ¿Usted nunca ha encubierto algún mal deseo del corazón con una mentira? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Seguramente sí, ¿no? En algún momento habremos dicho, ¿está todo bien? Nos habrán preguntado, ¿está todo bien? Y nosotros le decimos, no, sí, todo bien. Perfecto. Y por dentro, un hervidero de cosas que deberíamos haber dicho en ese momento, pero la encubrimos, ¿no? Y nosotros nos creemos pícaros, cancheros, sabios, al evitar la situación y al no tratar ese tema y decimos, no, sí, todo perfecto, está todo bien. Y la persona se va, todo bien. Bueno, los varones estamos en un constante peligro cuando nos dicen está todo bien, porque no sabemos si nos están diciendo está todo bien o no. Pero esto pasa a menudo en la vida, ¿sí? Cuando hay alguien que tiene intenciones en su corazón, no te va a ir y te va a decir, che, ¿vos sabés que estoy planeando hacerte mal? He estado toda la semana buscando la manera de hacerte mal. ¿Alguien te lo va a decir? No. Esas cosas están aquí, ¿no? Y eso lo encubrimos con mentiras, con una sonrisa, con decirle, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, esas mentiras del corazón, nosotros las tomamos como si fuera realmente, como que se las gané, ¿no? Le gané. Lo encubrí con una mentira y la gané. Esta sabiduría solamente la motiva las ambiciones egoístas del corazón, dice la palabra. ¿Y alguna vez usted ha conocido a alguien que sea egoísta? Habitualmente cuando estamos cepillándonos los dientes, ¿no? A veces cuando estamos cepillándonos los dientes vemos a la persona egoísta, porque tenemos ambiciones egoístas en nuestro corazón. Queremos solamente nuestro bien y no nos interesa absolutamente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto es una sabiduría, pero es una sabiduría falsa, una sabiduría humana, una sabiduría que realmente es abominable. ¿Por qué? Porque esa sabiduría está o tiene su origen en el corazón del hombre. ¿Y qué habla y qué dice la palabra acerca del corazón del hombre? Jeremías 17:9, ¿no? Dice que el corazón del hombre, ¿quién lo va a conocer? Dice, o sea, ¿quién lo conocerá? Porque es malo, es perverso. Y esa es la sabiduría falsa de la cual habla Santiago en este pasaje. Es la que está basada solamente en cuestiones engañosas, ¿sí? Esta sabiduría tiene un resultado, porque cuando nosotros usamos la sabiduría va a tener un resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, esta sabiduría, al estar basada en las cosas terrenales, puramente humanas, demoníacas, ¿no? Habla de demoníacas, ¿sí? Y esta palabra a veces nosotros tenemos miedo de usarla, ¿no? Es como, demoníacas. Tiene como resultado el desorden y toda clase de maldad. Tenemos que entender que a veces cuando en nuestra cabeza esa sabiduría humana
¿sí?, está instalada y sale de nuestro corazón, a veces ha sido soplada por un demonio que está al lado. Ahora, ¿vieron que en los dibujitos siempre ponen un angelito blanco, un demonio rojo acá de este lado, ¿no? Negro, depende del país. Y es como que esos angelitos y ese demonio están hablando y diciendo cosas malas o cosas buenas, ¿no? Bueno, resulta que en realidad, en vez de ese angelito negro o ese angelito blanco, está nuestro corazón, está nuestra mente humana, ¿sí? Pero también hay participación demoníaca. O sea, hay demonios que pueden estar soplándote algo, una idea, un pensamiento, para que vos lo ejecutes. Ahora, no por eso yo voy a andar culpando al diablo y al demonio todo el tiempo, ¿no? Porque cuando yo me equivoco, me equivoqué yo. Cuando yo pequé, pequé yo. Cuando yo hice mal a otra persona, lo hice yo. Cuando yo planifiqué hacerle daño a una persona, lo hice yo. Los otros fueron apuntes. Los otros fueron, che, escucha, planifica esto, ¿no? Esas voces que a veces cruzan en nuestra cabeza y nosotros pensamos que simplemente es, no sé, una mala idea que se nos cruzó. No, el demonio está esperando que vos caigas, está esperando que vos uses la sabiduría que no es de Dios. Ahora, la otra sabiduría de la que habla es la verdadera sabiduría. Dice en el versículo 17 al 18, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo, siempre es sincera, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Bien, menciona varios puntos. El primer punto es que la sabiduría, la verdadera sabiduría, proviene del cielo. Proverbios capítulo 2, en el versículo 6 dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. De su boca, de la boca de Dios viene la verdadera sabiduría. Viene del cielo. ¿Entendieron? ¿De dónde viene la falsa sabiduría? De nuestro corazón, ¿no? De ese corazón engañoso. Ahora, la sabiduría que viene, la verdadera sabiduría viene del Padre, del cielo. Amén. Dice también que es pura y ama la paz. Fíjense en el versículo 33 de Proverbios 1, versículo 33. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿Saben quién dice eso? La sabiduría. Porque en el capítulo 1, ¿sí?, en esta última parte, está hablando la sabiduría. Y la sabiduría dice, ¿sí?, en cambio todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Es pura y ama la paz. Esa es la verdadera sabiduría. ¿De qué otra manera identificamos si es la verdadera sabiduría? Es que siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Si esa sabiduría tiene al menos una pizca de egoísmo, definitivamente no se trata de la verdadera sabiduría. Porque la verdadera sabiduría siempre es amable y está siempre dispuesta a ceder ante los demás. Dice en el capítulo 2 de Proverbios, en el versículo 7, el que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad y cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. La verdadera sabiduría
trae alegría al corazón. Trae esa satisfacción de saber que estoy andando en el camino correcto. Otra de las cosas que habla acerca de la sabiduría es que no muestra favoritismos. En el versículo 9 leímos recién: entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. ¿Recuerdan que hablamos hace poquito acerca de ser imparciales, de no tener favoritismos? No hace mucho hablé acerca de esto, de no tener favoritismos, porque Dios no tiene favoritos, porque para Dios todos somos iguales, ¿sí? Entonces eso es justicia. Y la verdadera sabiduría tiene esto, que es la justicia para todos. No es parcial, sino realmente es imparcial, no tiene favoritismo. Otra cosa más es que es siempre sincera. En el versículo 20 al 23, escuchen lo que dice el capítulo 1 de Proverbios, Proverbios capítulo 1, en el versículo 20 al 23, dice así: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública, la sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. ¿Usted quiere ser sabio? Amén. Tiene que buscar la verdadera sabiduría, porque la verdadera sabiduría le va a decir lo que usted tiene que escuchar, no lo que usted quiere escuchar. La verdadera sabiduría le va a decir lo que Dios tiene para decirle a usted, porque la verdadera sabiduría proviene de la boca de Dios. Entonces, si usted encuentra a alguien en sabiduría y que no le está diciendo la verdad, esa sabiduría no proviene del Padre. Esta sabiduría tiene como resultado, por provenir de Dios, ¿sí?, tenemos que Él nos va a guiar siempre primero hacia Él. O sea, como viene del cielo, para poder encontrarla nosotros vamos a tener que ir en esa dirección. Para poder encontrar la verdadera sabiduría nosotros vamos a tener que ir en la dirección de Dios. Vamos a tener que ir a Él para poder recibir de esa sabiduría. Él nos va a dar paz, nos va a llenar de alegría. Vamos a poder ser amables y dispuestos a ceder ante los demás, porque vamos a estar llenos de compasión y de frutos de buenas acciones, los que nos va a llevar a no tener favoritismo con los demás. Vamos a ser siempre sinceros, pero con amor, porque no es esa sinceridad de agredir, ¿no? No porque yo tenga la posibilidad de ser sincero, yo te tengo que agredir. Todo lo contrario, tengo que cuidarte, tengo que buscar tu bien. Esa es la verdadera sabiduría. Fíjense que hubo un hombre que fue considerado el hombre más sabio de la tierra. ¿Fue? Salomón. Muy bien, Salomón. Ahora, Salomón en Primera de Reyes, en el capítulo 3, del versículo del 5 al 14, habla de esta charla personal que tiene Salomón con Dios, explicándole que él realmente no era nadie, que comparado con su padre él se consideraba absolutamente nada, porque su padre dice que tenía planes y hacía cosas a las cuales él no podía entender. Entonces, ¿qué es lo primero que pide Salomón? Sabiduría. Pero él no sabía que estaba pidiendo sabiduría. Vamos a leer, a ver, Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 5 al 14. Esa noche el Señor se le apareció y antes de continuar, quiero hacer un punto especial en esto.
antes de este evento, que es lo que nosotros vamos a hablar, Salomón se humilló delante del Señor. Brindó holocaustos y sacrificios que se hacían en esa época porque el Señor Jesucristo aún no había venido para brindar ese sacrificio máximo que dio por nosotros. Y él, para poder estar delante de la presencia del Señor, él decidió ofrendar absolutamente una cantidad impresionante de animales en búsqueda de poder estar delante de la presencia de Dios. Y ahí es donde sucede esto, ¿sí? Dice: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, Dios, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal quien te fue fiel, y hoy sigues mostrándole ese gran y fiel amor al darle un hijo que se sienta en su trono. Ahora, oh Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Lo que hizo Salomón es decirle, yo no sé qué hacer. Estoy parado delante de una gran responsabilidad y no sé qué hacer. Soy como un niño. O sea, no tengo la menor idea cómo tengo que dirigir a este pueblo, porque es un pueblo muy grande. ¿Cómo hago? Entonces, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Y le dice, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido, jamás ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Salomón se postró delante de Dios pidiéndole por favor que le ayude, porque él entendía que en esos asuntos era como un niño. No tenía el conocimiento, ni la valentía, ni la fortaleza, ni nada que lo pudiera ayudar a gobernar a su pueblo. No lo podía hacer. Él sabía que él podía tener sabiduría humana, pero no le alcanzaba. Y Dios le dio la sabiduría que proviene de él. Y le dio tal sabiduría que de otros lugares venían y le presentaban casos y él los resolvía, y de hecho se hizo tan conocido que está escrito en los libros que no son la Biblia. O sea, en los libros de historia está escrita acerca de la sabiduría que tuvo Salomón. Pero Salomón tenía un desafío, y era obedecer los mandamientos del Señor y estar cerca de Dios. ¿Y saben qué pasó? En Reyes, también más adelante, en Primera de Reyes, en el capítulo 11, no vamos a leer todo el capítulo porque ya tenemos unos pocos minutos, pero en el capítulo 11 habla acerca de las esposas de Salomón. Y con esto no quiero decir que el problema sean las esposas de Salomón. No fueron las esposas de Salomón el problema. Fue la idolatría. Porque Salomón tenía un mandato que no solamente se lo había dicho una vez, sino que se lo había repetido una y otra vez. Él tenía que estar cerca de la fuente de la sabiduría. Dice en el primer versículo, ahora bien, me gusta el ahora bien, o sea, todo bien con Salomón, pero
¿no? Pero, dice, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. No hay uno de estos pueblos a los cuales Dios no haya puesto como abominable. Dios les dijo al pueblo de Israel que no se tenía que juntar con ninguna de estas mujeres. Y no dejó un pueblo de aquellos sin traer una esposa para él. Dice, el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Era duro, ¿no? Era terco. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. 1000 mujeres. 1000 mujeres que además de todo lo que implica 1000 mujeres, ¿no? Imagínense, o sea, una mujer un día, otra mujer otro día, tenés 1000 días, dividirlo en 365, no te cierra por ningún lado, ¿no? Pero además de todas las responsabilidades de tener todas esas esposas, el problema más grande es que detrás de esas 1000 personas había 1000 adoraciones a dioses que no eran Jehová. Es tal la perdición de Salomón, la falta de sabiduría, o sea, el dejar la verdadera sabiduría y tomar la otra sabiduría, que usa su sabiduría para construirle templos a sus mujeres para que tengan y vayan y adoren a sus dioses. No solo abandona la verdadera sabiduría, sino que se hunde en lo más profundo. ¿Por qué se hundió en lo más profundo? Porque se alejó de la fuente de la sabiduría. ¿De dónde proviene la verdadera sabiduría? De la boca de Jehová. Santiago nos habla acerca de las dos sabidurías. Esta última historia nos desafía a entender y aplicar alguna de estas dos sabidurías. Porque la opción está presente para cualquiera. Yo podría ser la persona más inteligente del planeta sin estar cerca de Dios. ¿Escuchó eso? Lo hay. Hay muchas personas que conocen, que tienen muchísimo conocimiento en este planeta. Que realmente vos hablás 2 segundos y no le entendiste nada porque el nivel de conocimiento que tiene es altamente superior. Pero esa sabiduría dice que es humana, terrenal y diabólica. No tiene un buen propósito, no tiene un buen fin, no tiene un buen origen. Por lo tanto, el fin de esa sabiduría solamente es un desastre total, confusión total. No hay nada bueno en esa sabiduría. Pero está la otra sabiduría, que es la superior, aquella que proviene de Dios, esa que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo nosotros la pudimos conocer. Porque no había manera que nosotros conociésemos esa sabiduría si no fuese porque el Señor Jesucristo hizo esto posible. Primera de Corintios, capítulo 2. Tengo que hacer espadeo bíblico con la izquierda, así estoy mal. Primera de Corintios, capítulo 2. En el versículo 14 al 16 dice así. Aquí Pablo está hablando también acerca de la sabiduría, ¿no? Dice desde el versículo 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo
los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo empezamos este pasaje? Con la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la pregunta? Tiene que ver con el versículo 13 que leímos. La pregunta es, ¿somos sabios y entendemos los caminos de Dios? A lo mejor no lo seamos, pero sí tenemos la posibilidad de serlo. Sí tenemos la posibilidad de entender los caminos de Dios, porque Cristo nos dio esa posibilidad. Entonces, hoy usted tiene la decisión. Hoy, mañana y el resto de su vida. Porque esta herramienta que es la sabiduría, este resultado de la fe que es la sabiduría, es algo que nosotros podemos usar a diario. Y tiene como una especie de recarga. ¿Usted cada cuánto recarga el teléfono? ¿Cada cuánto enchufa? ¿Una vez al día? ¿Cada 2 días? Los que tienen iPhone cada 15 minutos. ¿No? Una vez al día, una vez cada 2 días. Bueno, usted para poder obtener la sabiduría terrenal no necesita conectarse a Dios. Ya la va a tener. Indague sobre sus propios asuntos, sobre sus propias mezquindades y usted va a tener sabiduría terrenal. Listo. Ahora, para conseguir la verdadera sabiduría, usted se va a tener que conectar a Dios todos los días. La manera de poder obtener sabiduría es buscándola ¿de dónde? De la boca de Dios. No hay otro lugar. La boca de Dios es la que nos va a decir la verdadera sabiduría. Ahora, usted tiene la opción de si quiere seguir siendo sabio según su corazón, según el mundo, o si usted quiere ser sabio según las leyes sobrenaturales de Dios. Si usted quiere realmente aplicar esa sabiduría divina a su vida, le puedo asegurar que los resultados van a ser tremendos. Mire, de Salomón se escribió en un libro, en muchos libros en realidad, y se lo tuvo como el hombre más sabio de la tierra. ¿Qué van a escribir de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros? Cuando nosotros ya no estemos, ¿qué van a hablar de nosotros? ¿Qué van a decir? ¿Que supimos andar en la sabiduría divina? Porque la sabiduría divina se muestra a través de las buenas obras que tienen su origen en la gracia de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de la cual van a hablar cuando nosotros ya no estemos? ¿Va a ser un libro cortito? ¿Va a ser 2 tomos de sabiduría divina? Es el desafío para todos nosotros, para que a partir de ahora, porque no es necesario que usted llegue a su casa, duerma y mañana se reinicia su sistema y empieza nuevamente la semana y recién ahí comienza a usar la sabiduría divina. No. Usted, a partir de ahora que usted escuchó que la sabiduría viene de la boca de Dios, usted tiene que buscar esa sabiduría desde el origen y empezar a aplicarla. Y los resultados, usted me va a contar de aquí un tiempo y me va a decir, vos sabés que empecé a usar la sabiduría de Dios, porque la otra sabiduría solamente me traía problemas, solamente había desórdenes. Pero cuando comencé a usar la sabiduría de Dios, realmente hubo un impacto en mi vida y un impacto en la vida de los demás. Porque la verdadera sabiduría no solamente impacta en nosotros, sino que hace un cambio en todo nuestro entorno. Es el desafío para todos nosotros, para usted, para mí, ¿sí? Y para a todos aquellos a los cuales nosotros le vamos a contar acerca de esta sabiduría. Porque esta sabiduría se comparte. Vio que los sabios por lo general suelen estar recluidos y tienen 1 o 2 alumnos como para que la sabiduría no se esparza tanto, ¿no? Porque si somos todos sabios,
no va a haber uno, sino vamos a ser todos sabios, ¿no? En cambio, la sabiduría divina se comparte, porque cuanto más sabiduría hay de esa divina, realmente nuestra existencia va a cambiar. La existencia de nuestras generaciones que vienen por detrás van a cambiar. Porque lo que nosotros dejemos en esta tierra, aquellos que vienen después, van a ser los que un día van a decir, mi abuelo, mi tatarabuela, era un hombre muy sabio porque buscó la verdadera sabiduría.